asambleísta nacional por el movimiento Pachacuti, está con nosotros y vamos a dar inicio a la entrevista. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, licenciado Germán Carrillo? Un saludo cordial para usted, para nuestro invitado del día de hoy. Y ya vamos directamente a la entrevista, Carlos. Comenzamos desde Baba hoy. Gracias, licenciado. Buenas noches al señor Salvador Quispe. Un saludo muy especial tenerle con usted esta noche, con nosotros aquí en este medio de comunicación Radio Espacio. Le damos la cordial bienvenida. Adelante, Salvador. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto saludarlo a usted y saludar a su distinguida audiencia a través de Radio Espacio. Debo también expresar mi agradecimiento a la doctorita Carolina Cajas, quien me acaba de acoger aquí en su laboratorio Sendic, aquí en Baba, hasta donde avancé a llegar, porque estaba preocupado que no me va a alcanzar el tiempo para llegar a Baba hoy. Regresamos de el Hacienda El Bejucal y atendemos desde acá esta entrevista, mi estimado Carlos, con mucho gusto para contarle, para conversar sobre las ideas de la participación en esta ley electoral. Gracias, Salvador. Bienvenido, pues, y aquí estamos hermanados, provincia de Bolívar, los ríos Guayas, del Oro y Manabí, a través de este medio de comunicación. Un gusto tenerle con nosotros, pues. Justamente, Salvador, el proyecto político que tiene su movimiento Pachacuti, y usted en especial, su proyecto político personal, para salvar al Ecuador de este problema político que tenemos en lo que es legislación y fiscalización. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer, Salvador? Tengo un poco de problemas con el audio, mi estimado Carlos, no puedo escucharlo bien, pero las propuestas que tenemos nosotros giran en torno a esta crisis económica, a la crisis moral, a esta crisis ambiental que vive el Ecuador. Y la invitación que estamos haciendo al pueblo ecuatoriano, y ahora que he tenido la oportunidad de visitar la provincia de Los Ríos, la invitación que estamos haciendo es a sumarnos a estas propuestas que tiene que ver para la crisis económica, la necesidad de impulsar una gran minga nacional para reactivar la agricultura, para reactivar toda la parte del valor agregado a la materia prima que se produce, para impulsar con mucha fuerza la agroindustria. Pero para esos propósitos también vamos a tener que hacer la gestión necesaria a fin de darle las herramientas básicas para la juventud, para los emprendedores. Por ejemplo, a facilitar un crédito a tasas de interés más bajos, a plazos más largos, periodos de gracia que le permitan a los emprendedores salir adelante. Son, entre otros, los temas que proponemos, por los cuales nos hemos inmiscuido en esta participación política, sin descuidar nuestra presencia, nuestra lucha social desde la CONAIE, en coordinación con los distintos sectores sociales, pero hoy pensamos complementar esa actividad social pensada en los ecuatorianos, complementamos con nuestra participación política, siempre igualmente pensando en todos los ecuatorianos. Gracias, Salvador, por esa aclaración. Algo que también la gente está preguntando, y justamente como comunicadores sociales es importante que la gente conozca esto. Se ha dicho que el movimiento indígena en cierto grado está disociado, está separado. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es verdad? ¿Es mentira, Salvador? ¿Usted puede aclararnos, por favor? Bueno, yo debo, en honor a la sinceridad, decir que no hay sociedad que actúe en el marco de la democracia que no tenga sus distintos criterios, que son precisamente la razón para el diálogo, para el entendimiento, para los acuerdos, a fin de construir esa unidad en el marco de la diversidad. El movimiento indígena, decir que todos estamos como conscriptos marchando al unísono sería una enorme falsedad. Felizmente, al interior del movimiento indígena existe el espacio hasta para el disenso,
existe el espacio para la discusión, hasta para el debate. Y eso es lo que está pasando al interior del movimiento indígena. Pero eso es bueno en democracia. En el movimiento indígena no existe un capitán que ordena y los demás siguen al pie de la letra esos órdenes. No, al interior del movimiento indígena hay el espacio para pensar, para decir lo que pensamos, pero también para conversar. Así que se han presentado algunos inconvenientes que son de conocimiento público, pero el diálogo se está sobreponiendo y en este momento podríamos decir que la unidad se va a garantizar. Escuchamos, cuando vengo y camino por las calles, la gente nos dice, ¿qué pasa con esa unidad? Dicen que están divididos. ¿Quiénes dicen? Obviamente también nuestros adversarios están utilizando esa palabra como para confundir a la opinión pública. Pero los decimos a aquellos que esa desinformación no va a funcionar, porque no solamente se garantiza la unidad al interior del movimiento indígena, tenemos fuerza para seguir construyendo esa unidad en el marco de la diversidad a nivel nacional. Gracias, Salvador. Pues justamente dentro de este proceso, el hecho de representar al movimiento indígena, eso a ustedes les indica de que ustedes van a estar sesgados a un cierto grupo, a los mestizos como yo y a mucha gente, pues que somos así. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser una política para todos, una política abierta, o va a ser una política dirigida solamente al sector indígena, Salvador? Mi estimado Carlos, dice la Biblia, por los hechos le conoceréis, mas no por las palabras. Y solo permítame recordar unos 2 ejemplos de lo que hemos hecho como movimiento indígena. Yo recuerdo en el año 1996, el entonces presidente Abdalá Bucaram propuso subir el precio del cilindro de gas de uso doméstico a $16. Y el movimiento indígena, junto con el pueblo ecuatoriano, se lo dijo, no vamos a permitir que suba el precio del gas a $16. Tanto fue así que el movimiento indígena se levantó, Bucaram se fue a la casa, pero no se permitió que el cilindro de gas, su precio oficial, suba a $16. Esa lucha no fue pensando solamente en los indígenas. Esa lucha dio como resultado para que todos los ecuatorianos, ricos y pobres, del campo y la ciudad, todos, hasta el día de hoy, tengamos un precio oficial del cilindro de gas a 1.60. Aunque claro, el precio real, sumando el costo del transporte, a veces nos cuesta un poco más. Pero no hemos permitido que el precio sea de $16. Esto da cuenta, mi estimado Carlos, que los indígenas no estamos pensando solo en nosotros. Los indígenas actuamos pensando en todos los ecuatorianos. Y el segundo ejemplo, cuando salimos ahora hace poco, en octubre, no salimos pensando en los indígenas nomás, salimos pensando en todos los ecuatorianos. Y con toda esa movilización, logramos echar abajo el decreto 883 para que no se suba el precio de los combustibles y el precio de los pasajes, no solo para los indígenas, para todos los ecuatorianos. Hoy escuchamos por ahí a nuestros adversarios, candidatos, decir, tratan de confundir diciendo que los indígenas actúan de una manera segregada solo para ellos. Nosotros le decimos a la opinión pública, miren los hechos del movimiento indígena han sido pensando en los ecuatorianos, y el gobierno al que vamos a asumir por la voluntad del pueblo ecuatoriano, lo haremos pensando en todos los ecuatorianos. Ese es el compromiso muy claro que tenemos, mi estimado Carlos. Gracias, Salvador. Estamos muy conscientes de la lucha que ha ejercido pues justamente el movimiento indígena en defensa de los intereses de todos los ecuatorianos. Conscientes de esta causa, pues justamente
¿cuáles son las políticas principales que usted va a presentar ante la Asamblea Nacional en el caso de ser El Salvador? Tenemos algún problema, mi estimado Carlos, con la transmisión, pero de lo que escuché... Espero me escuche bien ahí, ¿sí? Ahí está mejor, Carlos, sí. Sí, justamente Salvador le decía que estamos conscientes de la lucha del sector indígena, de cómo han ayudado ustedes al Ecuador entero como tal. ¿Cuál es la política en sí que van a presentar ustedes, las propuestas políticas que van a presentar ustedes en el caso de ser electo asambleísta nacional, justamente Salvador? Bueno, ligeramente señalaré algunos. En primer lugar, mi estimado Carlos, a devolverle el buen nombre de la Asamblea Nacional. No podemos los ecuatorianos seguir con una Asamblea Nacional que no tiene hoy por hoy ningún respeto. Y no por la Asamblea, sino por los que hacen la Asamblea Nacional. Vamos a actuar de una manera independiente, lejos de esas tentaciones de los repartos, porque lo único que hace eso de pedir puestos, perder la autoridad del legislador frente al Ejecutivo, y en ese momento se pierde el principio de la independencia de las funciones. Necesitamos una asamblea independiente del Ejecutivo para poder fiscalizar todo lo que corresponde tanto a los gobiernos que han pasado, así como al gobierno de turno, al gobierno que llegue, aún siendo nuestro gobierno presidido por nuestro compañero Yacu Pérez, habrá la necesidad de una fiscalización, y para eso la independencia de la función ejecutiva. Esto no significa que vamos a ir cada quien por su lado. Será necesario un alto grado de coordinación, que es muy distinto, de coordinación en el trabajo por el bien de los ecuatorianos, pero eso no significa la subordinación. Así que esto en primer lugar. Y luego se vienen ya algunos proyectos que nosotros pensamos son urgentes, como esto, por ejemplo, de buscar un código integral para la reactivación de la producción, que tiene que ver con la facilidad para el acceso tecnológico, para la capacitación, para la política crediticia, la papelería y la gestión para la creación de las microempresas, de la pequeña empresa, de los emprendimientos. Vamos a poner mucha fuerza, mi estimado Carlos, en lo que tiene que ver dotarle de un crédito a tasas de interés accesibles para todos los emprendedores, sobre todo para la juventud. Lo estamos diciendo, la ley tendrá que permitir, si no están de acuerdo a bajar las tasas de interés aquí, en el marco del libre mercado que tanto se pregona, vamos a abrir las puertas para que venga la banca extranjera. Aquellos que en el Perú ofrecen créditos a una tasa del 3-4%, ¿por qué no en el Ecuador? Entonces, la legislación apuntará a dar esa facilidad para que los ecuatorianos tengamos la posibilidad de acceder a esos créditos y con esos recursos podamos desarrollar nuestras iniciativas, nuestros emprendimientos en todos los campos del quehacer que la juventud tiene. Hoy por hoy tenemos un sinnúmero de nuevos profesionales, pero aquellos no pueden desarrollar sus iniciativas precisamente por la falta de los recursos. Perdón, algo decía Carlos. Sí, muy bien, Salvador. Pues dentro de esto, muy importante, muy clara su intervención. Vamos a dar paso a la matriz en la ciudad de San Miguel de Bolívar, en la provincia de Bolívar, a nuestro compañero, pues justamente el coordinador de noticias, que es el licenciado Germán Jarrín. Germán, adelante, por favor. Sí, Carlos, muchas gracias. A Salvador, el saludo cordial, como siempre, desde acá de la provincia de Bolívar. Salvador, en este tiempo tan crítico que vive el país, donde la falta de... No sé si Carlito apaga un poco su micrófono para evitar interrupciones. Decía que en este tiempo tan difícil que atraviesa el país, esta crisis económica, esta crisis financiera, además de esta crisis de salud, hace que las cosas se vuelvan muy difíciles. ¿Cuál es la propuesta del gobierno, tanto de Yacu Pérez como de Salvador Quispe, de sacar a este país de este profundo
hoyo que en estos últimos ha constituido la situación que vive el país? Empezaremos con la reactivación de la agricultura en todo el territorio nacional. Usted, mi estimado señor periodista, vuelve la mirada a los campos, usted encuentra los campos abandonados. El problema del agua muy escaso, en algunos lugares casi nulo. Yo hablé ya del tema del crédito. Necesitamos reactivar los campos. Empezaremos por allí. Nosotros no compartimos eso de que cada vez que tenemos un déficit presupuestario tengamos que estar extendiendo la mano hacia el Fondo Monetario o hacia la China pidiendo dinero para cubrir esos déficits financieros, esos déficits económicos. Nuestros padres nos han enseñado que si no se coloca la semilla, jamás habrá la esperanza para cosechar. Tenemos que poner la semilla a lo largo y ancho del país. Y por eso invitamos a una gran minga nacional, el sector público, el sector privado, los distintos niveles de gobierno. Mi saludo a los gobiernos parroquiales, a los municipios, a las prefecturas. Si bien es cierto, los municipios no tienen la competencia del impulso a la producción, pero a través de los convenios, cuando hay la voluntad política, se lo puede hacer. Tengo mi propia experiencia personal, luego de haber sido 2 veces el prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe. Así que vamos a organizar esta gran minga nacional para la reactivación de la producción agrícola, agropecuaria en general. Este es el primer pilar fundamental. No podemos descuidar los otros campos. El campo del turismo. Ayer me reunía con el señor presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de Turismo del Ecuador, el señor Holbach Muñetón, con quienes estamos armando una propuesta para no solamente impulsar el turismo que está en las manos de los mayores inversionistas, sino también para ayudar al que está ofreciendo un servicio turístico, un operador turístico pequeño allá en nuestras parroquias, con esas experiencias maravillosas que, por ejemplo, la provincia de Bolívar nos ha enseñado con la experiencia de Salinas. Y así hay tantas otras experiencias. Necesitamos impulsar todo esto y las leyes tendremos que ir ajustando para esos propósitos. Hay un problema que tenemos que combatir todos, el problema de la corrupción, porque muy poco servirá todo este trabajo de la reactivación productiva, la reactivación económica, si no corregimos el problema de la inmoralidad. No habrá mayor sentido de ese esfuerzo que hagamos los ecuatorianos. Y para eso siempre estamos conscientes que primero será el buen ejemplo de la gestión, con el respeto a los bienes y a los fondos públicos. Y si algún compañero, parte del equipo, comete los actos contrarios a este compromiso, desde ya le exigimos a la Contraloría, a la Fiscalía, aplicar con todo el rigor, el peso de la ley y las sanciones que corresponden. Entonces son estas las formas como buscamos nosotros, por un lado, ahorrar los recursos haciendo bien las cosas, pero por otro lado también empezar pensando en el inmediato y en el mediano y en el largo plazo, cómo garantizar al Ecuador sus propios recursos para no estar pensando solamente en los créditos hacia la China o desde el FMI cada vez que necesitamos los recursos. Ahora, Salvador, el inconveniente es que hoy el país definitivamente no tiene liquidez. Tiene empresas que producen, algunas propuestas de este gobierno que está terminando su mandato. Hay la propuesta de vender empresas públicas para poder recuperar o tener dinero para invertir. Otros hablan de todavía seguir con estas recetas del Fondo Monetario Internacional. Usted dice que ni el Fondo Monetario Internacional ni China, y hay que sacar plata de algún lado. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen frente a la reactivación? Evidentemente, en esta crisis económica donde la liquidez ha caído a sus estándares tan bajos, donde tenemos un petróleo bajo, sin embargo, no podemos iniciar lo que usted ha dicho, la gran minga, la compra de semillas, mirar la cara al campo, si no hay recursos. ¿Cómo se plantea y de dónde se pretende sacar estos recursos si no son con créditos? A ver,
necesitamos de manera inmediata, por ejemplo, revisar los contratos petroleros. Porque a la empresa privada, llámese Petrooriental, se paga hasta $42 para que nos den sacando un barril de petróleo. ¿Y por qué a la empresa estatal Petroamazonas, en el mayor de los casos, se paga $18? Ahí está una buena parte de los recursos. En el mismo tema petrolero, ¿por qué a las empresas se les pide que nos den vendiendo el petróleo? ¿Por qué no vendimos nosotros directamente? ¿Por qué regalamos $4 por cada barril de petróleo en esta famosa intermediación? Ahí el Ecuador pierde cerca de $1.000 millones anuales. Y sumado al sobreprecio en estos famosos contratos de prestación de servicios, tenemos alrededor de unos $2.000 millones solo en esos dos tipos de contratos en el tema petrolero. Evaluemos ligeramente cómo están los contratos con Carlos Slim en el tema de las telefónicas y la Española Móvil. ¿Por qué Carlos Slim tiene que ganar más de $1.000 millones anuales, mientras los ecuatorianos no tenemos ni siquiera para comprar una bolsa para recoger a nuestros hermanos fallecidos? ¿Y qué decir de los 5 millones de ecuatorianos desempleados? No estamos pidiendo nacionalización de Claro, ni mucho menos, ni cosa parecida. Pero sí vamos a revisar esos contratos, que tengan sus ganancias. Estamos de acuerdo, todos necesitamos tener ganancias, pero esas ganancias deben ir en el sentido común, en proporcionalidad con la realidad ecuatoriana. Ahí tenemos alrededor de unos $500 millones mínimamente para sumar este vacío, y así podemos ir sumando. Y si necesitamos, para salir de esta crisis en inmediato, revisar salarios, yo personalmente he propuesto, ¿por qué tenemos que tener ecuatorianos que ganen en el sector público más de $4.000? ¿Y por qué otros con el sueldo básico de $400? Vamos a revisar, aunque estoy consciente que la revisión de los salarios no va a ayudar mucho al déficit presupuestario, pero sumará en algo. Creo que con $2.500 o $3.000 máximo puede vivir tranquilamente un presidente de la República, un ministro, un asambleísta. Así que pensamos topar esa parte de quienes ganan por encima del básico, de quienes están en el nivel jerárquico superior. Es decir, a partir de los $2.100 en adelante, pensamos hacer una revisión. No pensamos topar los salarios de quienes están por debajo del jerárquico superior. Entonces, por ahí pensamos ir sumando los recursos para resolver la crisis inmediata. Si eso implica para más adelante incluso revisar el número de legisladores, todo eso está en agenda. Si para eso tenemos que terminar con los sueldos vitalicios de los expresidentes, lo haremos, aunque estamos conscientes que eso ciertamente será un aporte muy pequeño, pero será necesario, porque ciertamente, ¿por qué un ecuatoriano debe tener un sueldo vitalicio habiendo sido un servidor público sencillo, común y corriente como cualquier otro servidor público? Entonces son estos los temas por donde pensamos caminar para resolver la crisis inmediata. Y si aún así nos faltan los recursos, y si aún así tenemos que pedir al vecino, llámese Fondo Monetario, llámese los chinos o cualquier otro, lo haremos. Pero no podemos primerito pensar en pedir. Primero tenemos que revisar lo nuestro internamente. ¿Por qué este rato existen estas 500 empresas? No lo digo yo, está en la página oficial del SRI. 500 empresas que no han pagado sus impuestos desde hace 2, 3 años atrás, y que en su totalidad suman alrededor de $1.449 millones. La ley tiene que ser para todos. No puede ser que la ley nos aplique solo a los que tenemos un pequeño negocio. Tiene que ser para todos. Si logramos cumplir todos con la ley y pagamos los impuestos, ahí están los recursos para salir de esta crisis. Así que vamos sí a pedir a los ecuatorianos que todos
todos cumplamos con la ley. Y concluyo, si aún así nos falta, entonces habrá que acudir a los créditos, habrá que acudir a los préstamos, obviamente en las condiciones que el Ecuador necesita y no en las condiciones de los prestamistas, tal como hemos visto hasta estos tiempos. ¿Qué opina Salvador Quispe sobre la pretendida venta de algunas empresas públicas que son muy rentables, como hidroeléctricas, como la CNT? ¿Y qué propuesta tienen ustedes para estas empresas en el gobierno en el caso de recibir el voto favorable de la población? Mire, mi estimado señor periodista, no tiene ningún sentido. Ahora mismo se aprestan al apuro en los últimos días de este gobierno. Firmaron el decreto 340 para, dicen ellos, monetizar. Hablemos claro, están privatizando CNT por 25 años. Lo que necesitamos y lo que vamos a hacer, capitalizar, darle la tecnología necesaria para CNT, a fin de que CNT no se quede a la cola y rezagada en relación a las otras empresas privadas, para que pueda competir en serio con Claro y con Movi, y de esa manera podamos bajar los precios del servicio, ya sea del internet o de la telefonía. Y luego también, obviamente, que eso nos ayude para sumar. Hoy por hoy CNT no está quebrada. CNT aporta con alrededor de 200 millones de dólares anuales para la caja fiscal. Y aún así dicen que van a vender CNT. Y claro, si administramos de una manera más responsable, CNT tiene la capacidad de darle muchos más millones a la caja fiscal. ¿Por qué quieren vender? El problema no es que el CNT está mal, el problema es que ellos quieren aprovecharse de esas ventas para sus coimas, y eso es lo que no vamos a permitir. Lo propio con la refinería de Esmeraldas, lo propio con las empresas eléctricas y así con todas las otras empresas públicas. Salvador, ¿qué opinan ustedes sobre la propuesta que ha hecho el candidato Arauz sobre la repatriación de los capitales? Se habla que hay más de 30.000 millones de dólares de ecuatorianos que están fuera del país y que podrían servir para reactivar la economía ecuatoriana, para circular y dar trabajo, dar vivienda, dar mejores condiciones de vida y establecer una generación de trabajo y de progreso en el país. ¿Cuál es su opinión frente a esta postura del candidato Arauz? Por supuesto que eso tiene que hacerse, mi estimado señor periodista. Un ecuatoriano responsable, un ecuatoriano que apuesta por su patria, no puede tener los recursos fuera del país alimentando otros intereses económicos ajenos al Ecuador. Solo un ecuatoriano que no confía en el Ecuador, en su propia tierra, en su propia casa, tiene los recursos fuera. Lo que no estoy de acuerdo con el señor Arauz es que ellos ofrecen hacer esto hoy. Le pregunto al señor Arauz y que nos conteste públicamente, ¿quién gobernó este país en estos últimos 14 años? ¿No fueron acaso ellos mismos? ¿Qué hicieron durante estos 14 años en relación a la repatriación de esos capitales que están fuera del país? ¿Por qué no lo hicieron? Porque tienen sus compromisos con ellos. Así que, por eso vuelvo a repetir, no es suficiente las palabras, por los hechos le conoceréis, dice la Biblia. Los hechos dicen otra cosa de lo que están diciendo las palabras del señor Arauz en estos días. Vamos a los hechos, a no quedarnos solo con las palabras. Finalmente, Salvador, le queremos agradecer, pero vamos con una última pregunta. Se dice, y del sector de ustedes también se ha dicho que el actual gobierno quiere que esta deuda o que este déficit que existe en el país sea pagado por la gente pobre, mientras un país se quedó sin empleo, se quedó sin su trabajo, gente que no ha podido pagar universidades, la clase media, baja, otros han tenido grandes ingresos y se hablaba del sector de la banca y grandes empresas que han ganado muy bien en esta pandemia. ¿Cuál es su postura frente a de dónde sacar el dinero para cubrir esta brecha que por esta pandemia ha afectado no solo al país, sino a todo el mundo? A eso me refería, mi estimado señor periodista, la necesidad inmediata de revisar esos contratos petroleros, de revisar esos contratos con las telefónicas, de revisar los sueldos a quienes más ganan
de exigir que el sistema de rentas internas ponga la mano dura y cobre los impuestos a los que tienen esas deudas pendientes de los años anteriores, y de esa manera pensamos ya conseguir al menos unos 5.000 millones de dólares. Si aún así nos falta, entonces podría ser que tengamos que acudir a los préstamos de las multilaterales o créditos con las bilaterales. Pero primero es poniendo en orden la economía interna. Por ahí va el camino, pensando en lo inmediato, pensando en que tenemos que pagar los sueldos a los médicos inmediatamente y no podemos seguir endeudándonos o seguir pendiente los salarios de los médicos, de los maestros, de servidores públicos. Pero a largo plazo, insisto, tenemos que pensar en la reactivación de la producción, y también algo he señalado ya de por dónde vamos a caminar. Así que ese es el propósito, mi estimado señor periodista. Estamos aquí invitándole, saludando a la hermana provincia riusense e invitando a esa unidad provincial, y desde aquí invitando a esa unidad nacional. Saludo a mi compañero, el doctor Marcelo Vargas, quien encabeza la lista para asambleístas aquí en la provincia de Los Ríos, en el marco de una alianza Pachacuti Unidad Popular 18-2. Y juntos vamos a coordinar estos propósitos para la provincia y para el Ecuador. Así que ese es el camino, y dejamos entonces esta invitación. Ok, muchas gracias a Salvador Quispe, quien ha estado con nosotros en esta importante entrevista.